Vamos a probar por definición el siguiente límite. Para ello empecemos por la definición del límite de una sucesión. Recordemos muy brevemente antes que una sucesión es una función que va de n a r. Bien, entonces tenemos que el límite de n que tiende a infinito de a sub n es igual a L, es decir, dicho límite existe si solo si se satisface que para todo epsilon positivo existe un número natural, llamémosle n0, que pertenece a los números naturales, tal que si n es mayor a n0, es decir, si yo voy a evaluar mi función a sub n en un n que sea más grande que n0, debe satisfacerse que el valor absoluto de la sucesión seguido por el límite, o sea menos L, debe ser menor al valor epsilon que me dieron, ¿sí? Para cualquier valor epsilon. Es decir, si yo elijo un valor epsilon, por ejemplo, 0,01, debo ser capaz de encontrar un n0 tal que si yo evalúo mi función en los n mayores a dicho n0, supongamos que ese n0 sea por ejemplo 100. Si yo evalúo con n, por ejemplo, 101, 102, 103, implica que a sub 100, a sub 101, a sub 102, a sub 103, menos el límite, es menor al epsilon s que había elegido al principio, ¿sí? Que era el 0,01. Entendí esta definición, que no es tan fácil de entender. Si hay dudas me pueden preguntar y podemos ver más ejemplos sobre este tipo de límites, sobre cómo probarlos. Pasamos a trabajar explícitamente con la expresión. Para ello, volvamos a escribir la definición, de paso que nos queda un poco más en la memoria. No más que utilizando la expresión concreta que vamos a calcular, digamos. Entonces, para todo epsilon positivo, debe existir un n0 en los naturales, tal que si n es mayor a dicho n0, se debe cumplir que nuestra sucesión, que es, vamos a poner prolijito esto, 1 menos n al cubo sobre n cubo más 2n menos nuestro límite, que en este caso es menos 1, debe ser menor al epsilon. Ok, ¿cómo vamos a trabajar esto? Bueno, hay que tener en cuenta que este equivalente lógico nos está dando lo que... Acá nos faltó el conectivo lógico, perdón. Entonces, nos está dando lo siguiente. Una hipótesis, bien, que concluye una tesis. Entonces, lo correcto sería partir por nuestra hipótesis y concluir la tesis. Ahora, en la práctica, a la hora de hacer un ejercicio, partir de acá muchas veces es inviable. Bien, entonces lo que uno va a hacer es no partir de la tesis, sino agarrar esta parte de la expresión, manipular dicha expresión para concluir la hipótesis, o sea, ver que este pedazo que tenemos acá esconde la hipótesis y luego, utilizando la hipótesis, concluir toda la tesis. ¿Se entiende? Vamos a ver cómo se hace. Lo que yo voy a hacer acá es sacar factor común este denominador, es decir, voy a hacer una resta de fracciones, lo cual nos queda lo siguiente: n cubo más 2n y acá nos queda 1 menos n cubo más n cubo más 2n. Vamos a bajar un poco esto, así puedo hacer el álgebra un poquito más, hacer las cuentas un poquito más cómodas. Ok, acá tenemos valor absoluto. Bien, y esto es igual a lo siguiente: valor absoluto de
Menos n al cubo más n al cubo se simplifica, con lo cual nos queda 1 más 2n sobre n al cubo más 2n. Ok, vamos a hacer esto. Ahí está. Bueno, y ahora notemos lo siguiente. N tiende a infinito, ¿bien? Entonces, esto que voy a escribir ahora es válido, pues n tiende a infinito. Veámoslo antes que, más que decirlo, escribo y voy hablando mientras escribo. Notemos que esta expresión es menor o igual a n más 2n sobre n al cubo más 2n. ¿Por qué? Y uno puede verlo, ¿no? Porque digo, el denominador sigue siendo el mismo. Sin embargo, el numerador, salvo para n igual a 1, siempre va a ser más grande. Pensemos si n vale, por ejemplo, 3. Esto me va a dar 1 más 6, que me va a dar 7, y esto me va a dar 3 más 6, que es 9. ¿Se ve? O sea, es decir, esta parte del denominador, que estoy acá volviendo a... Mejor lo hago con esto un momento. Esta parte del numerador, de la expresión esta, es más grande que esta, o mayor o igual para todo n. Entonces se satisface esta desigualdad. Bien. Dicho eso, notemos que esto es igual a lo siguiente, ¿no? Puedo sacar factor común n de acá, tanto arriba como abajo. Entonces nos queda n, factor común de 1 más 2, sobre n, factor común n cuadrado más 2. Bien. Entonces, esto es igual, o sea, estamos acá. Esto es igual a... perdón, igual va acá, iría acá. Esto es igual a 3 sobre n cuadrado más 2. Fantástico. Ahora notemos lo siguiente. Esto que está acá es menor que esto. ¿Por qué? Porque si yo al 3 lo divido por un n cuadrado más 2, lo estoy particionando en n, o podemos pensar como que lo estaría particionando en n cuadrado más 2 partes. Ahora, si lo particiono en menos partes, digo, esto vale por pues n cuadrado más 2, siempre es más grande que n cuadrado, ¿verdad? Perfecto. Digo, uno puede probar esto por inducción, ¿no? Pero es obvio, ¿sí? Lo puede hacer por inducción, digo, puede probar el caso base, luego puede plantear la hipótesis inductiva y luego resolverlo por medio de inducción. Pero es evidente, o mejor dicho, es trivial la prueba. Bien, continuemos. Entonces, me voy a detener acá. ¿Por qué me detengo acá? Notemos que todo lo que yo fui haciendo a partir de acá son todos pasos lógicos. Bien. El tema está en que en este lugar, cuando yo llego al 3 sobre n al cuadrado, puedo ver de intentar utilizar mi hipótesis que tengo en esta expresión, el si n es mayor a n0. ¿Cómo puedo ver de utilizar dicha hipótesis? Bueno, primero puedo notar lo siguiente. N es mayor, acá voy a usar mi hipótesis para que se entienda. N es mayor que n0. Ok. Como ambos son positivos, bien, o puedo decir, por ejemplo, que por la composición de la función cuadrática, como la función cuadrática es creciente a partir del 0, bien, puedo decir entonces que
n cuadrado es mayor a n0 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, puedo decir también que si multiplico a esta desigualdad por un número positivo, la desigualdad se preserva, ¿verdad? Entonces podría multiplicarla por un tercio. Un tercio de n al cuadrado es mayor a un tercio de n0 al cuadrado, ¿sí? Fíjense que partir de mi hipótesis, o sea, yo partí de mi hipótesis y concluí esto de acá. Bien, o sea, partí de acá y he concluido esto de acá. Bien, pero puedo seguir concluyendo algo más, que puedo decir lo siguiente. Entonces, ¿esta desigualdad es cierta? Sí, solo sí. Esta otra desigualdad es cierta. Esto debería ser mayor que 1 sobre un tercio n al cuadrado. Bien, es decir, si yo invierto ambas partes de la desigualdad, el símbolo de la desigualdad cambia, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Bueno, pero esto no es más que 3 sobre n0 al cuadrado es mayor que 3 sobre n al cuadrado. Y bueno, como esto es positivo, esto también es cierto con valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que de mi hipótesis, perdón que lo vuelva a mencionar, de mi hipótesis he concluido esto. Pero ¿dónde yo tengo esto? Esto lo tengo acá. Entonces, hagamos acá otra estrella y llevémonos esto acá. Por medio de esta cuenta que acabamos de hacer, podemos concluir que 3 sobre n0 al cuadrado, como teníamos acá, 3n al cuadrado, es más chico, fíjense que 3 sobre n al cuadrado es más chico que 3 sobre n0 al cuadrado, en valor absoluto. Pero como esto ya es positivo, yo puedo decir que esto es igual a 3 sobre n0 al cuadrado. Fantástico. Y yo quiero que esto que esté acá, si yo de algún modo puedo ver que esto que está acá es menor a epsilon, bien, es decir, si yo soy capaz de elegir un n0 tal que 3 sobre n0 al cuadrado es menor al epsilon que me han dado, por ejemplo, si yo digo epsilon igual a 0,01, si yo soy capaz de encontrar el n0 que 3 sobre n0 al cuadrado es menor a 0,01, ya está, bien, pude demostrar mi problema, mi límite. ¿Cómo hago eso? Bueno, esto ya es una cuestión más técnica. Acá muchas veces uno puede decir, bueno, que está terminado el problema. Pero a mí me gusta trabajarlo del siguiente modo. Me gusta particularmente decir lo siguiente. Bueno, borro un poquito más, lo vamos a volver a escribir. Yo en definitiva necesito un n0 que satisfaga esto. Ok. Antes de hacer esto, fíjense que n0 al cuadrado, si n es mayor a 1, bien, va a suceder lo siguiente, ¿no? Que esto es menor a 3 sobre n0. Bien. Incluso de esta forma es mucho más fácil de trabajar, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo ahora lo siguiente, necesito que 3 sobre n0 sea más chico que epsilon. Bien. Entonces, ¿cómo encuentro un n0 que satisfaga eso? Fácil. Digo que n0 sea igual a 3 sobre epsilon, parte entera de esto, más 1. ¿Por qué esto es importante aclarar? Porque recordemos que la definición nos dice que n0 debe ser un número natural. Bien, si yo cambiase la definición acá, yo le pusiera real, bien, yo habría demostrado algo. El tema es que no tiene sentido
bueno, no es que no tenga sentido, digamos, dentro de la definición nosotros estamos viendo un número natural, ¿sí? Entonces, si yo dejo expreso el problema como esto, así, simplemente despejando el n0 que necesito, bien, yo necesito un n0 que sea más grande que esto, o sea, siempre que cuando el n0 sea más grande que esto y ya está. Si yo dejo esto así como está, no me alcanza, ¿me explico? Porque este n0 sí o sí tiene que ser un número natural. En lo personal, a mí me gusta agarrar y decir, bueno, que sea igual a la parte entera de 3 sobre epsilon más 1. ¿Bien? Esto me da la parte entera de este número, y al sumarle 1 me paso y ya está, ¿no? Ese es el n0 que necesito. Bien, entonces lo dejamos escrito. ¿Cómo entonces uno terminaría de escribir el problema como para que le quede bien? Bueno, dejar las cuentas quizás es un poco improlijo, pero uno puede decir, por ejemplo, o sea, dejarlas anotadas, ¿no? Y decir al final lo siguiente. El límite de n que tiende a infinito de nuestra expresión, que es a sub n, vamos a escribirla, que es igual a 1 menos n al cubo 1 menos n al cubo sobre, creo que era n al cubo más 2n, sí, en efecto, n al cubo más 2n es igual a menos 1, si solo si satisface la definición, y entonces yo puedo decir que para todo epsilon positivo basta tomar n0 igual a parte entera de 3 sobre epsilon más 1, y se verifica que si n es mayor al dicho n0, que lo voy a obtener una vez que me dieron el epsilon, entonces a sub n, o sea en este caso es 1 menos n al cubo sobre n al cubo más 2n menos 1, que en este caso sería más 1, es menor al epsilon. ¿Por qué? Por las cuentas que tengo acá ya hechas. Bien, por todas estas cuentas que justifican esto de acá. Bueno, este es un ejercicio un poco largo. No es que sea largo la demostración en sí, sino el escribir y hablar y explicar varias cosas. Pero es muy interesante de hacer este ejercicio, de hacer varios ejercicios de este tipo. Y quizás, no, seguramente, en el video que siga voy a explicar cómo hacer este problema, o sea, cómo probar este problema por definición también, pero un poco más sencillo. ¿Cómo sería que sea más sencillo? Bueno, voy a hacer una igualdad lógica entre este límite y otro límite más, que es por medio de una pequeña cuenta algebraica que va a ser multiplicar por 1 arriba y abajo, o sea, multiplicar toda la expresión por 1, pero de modo tal de que las sucesiones cambien y usando dos propiedades importantes, que es que que es la suma y la resta de límites y el producto o la división de límites, siempre y cuando que por separado existan, ¿bien? Ya lo voy a detallar más en el otro video. Bueno, espero se haya entendido y cualquier cosa me preguntan.